ICARRI, nuestra institución, y Pneuma System, nuestras enseñanzas enfocadas a la revolución del ser humano. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia, donde queremos presentar con claridad nuestros conceptos en torno, en este caso fundamentalmente, a la paz interior. En el mundo tenemos múltiples celebraciones. Una de las más importantes en todo el planeta, excepto en los países que no son cristianos, es la Navidad. Otra celebración que también se da en la mayoría de los países del planeta es el Día de la Madre. Y también existen celebraciones en torno a la paz. Lo que no existe es una celebración en torno a la paz íntima, a la paz interior. Lo interesante de esto es que se celebra la paz, se habla de la paz, hay conversaciones acerca de la paz, y sin embargo, nuestro planeta está lleno de conflictos. Hay muchos puntos de litigio, hay guerra, y hay, obviamente, un peligro inminente a una guerra mayor, a una guerra más grande, a una conflagración mundial. Pero no es la primera vez que esto ha sucedido. En el pasado también sucedió. Y en toda la historia de la humanidad hay evidencias de que el hombre es guerrero. Pero la guerra lo ha llevado a generar dolor y sufrimiento en el planeta. La guerra está íntimamente conectada a la violencia, a la muerte, a la desesperación y también a ese acto de impotencia que en todo caso sienten las mujeres o las madres cuando sus hijos van a la guerra o son heridos o son muertos. En una meditación, hace muchos años, pude percibir ese estado en el cual se encuentran, por ejemplo, las mujeres o las madres palestinas y las madres judías. El sufrimiento de ellas es muy grande, es desesperante. Estoy hablando de lo que sucede en ese espacio de la mente colectiva de las madres, de las mujeres cuyos esposos, familiares son obligados de alguna manera a pelear. Y se hablan de conversaciones de paz en ese sector específicamente, todos lo sabemos porque es noticia todos los días del año, y hace siglos y hace miles de años, no es nada nuevo. Pero hay otros puntos de litigio también en el planeta. Ya hemos escuchado lo que sucedió en Egipto, lo que está sucediendo en Irán, lo que ha sucedido en Libia. Es verdaderamente increíble. Hay protestas en todo el mundo de indignados en torno a la situación económica, en torno a la corrupción que hay de un sistema de gobierno económico que tal parece que está concentrado en un mínimo de personas en el planeta. Se habla
de que la riqueza global está concentrada en el 1% de la humanidad. Y obviamente estamos hablando de un número muy pequeño. Sin embargo, el resto de la humanidad sufre las consecuencias, sufre las carencias que se originan de esa concentración de la riqueza, en la que no está en ningún momento conectada a ideales humanistas o espirituales. Esto se llama codicia, y la codicia entonces tiene que crear sistemas de defensa para poder defender su riqueza. Y estos mismos personajes o este mismo sistema que está fundamentado en la sociedad en la que vivimos son las que manejan no solo el sistema monetario, sino también el político, el sistema académico. Entonces, quiere decir que hay un sistema global que está diciéndonos cómo pensar, cómo sentir, cómo hacer, cómo vivir, qué comer, a qué religión pertenecer y cuáles son las ideas espirituales a las que debemos acudir y prácticas espirituales que debemos realizar. Hay religiones en el planeta, hay prácticas espirituales, pero realmente no han hecho el contrapeso que podría hacer un sistema espiritual en el planeta en contra de la guerra. Más bien, lo que hemos visto es que los sistemas espirituales concentrados en algunas religiones más bien han sido causantes también de la guerra. Entonces, en conclusión, hay caos, porque hay codicia, y hay miedo, y hay rabia, y hay deseos de venganza. Esto es globalmente, pero lo global es un reflejo de lo familiar, y lo familiar es un reflejo de lo individual. Si hay batalla interior en cada uno de nosotros, habrá batalla en nuestro entorno familiar. Si hay batalla familiar, habrá una batalla global. Entonces, la guerra externa es el resultado de la guerra interior que cada uno de nosotros tenemos. Este punto es importante. Si nosotros lo comprendemos, no vamos a combatir la guerra o los conflictos hacia afuera, con congresos o con reuniones al más alto nivel mundialmente, las grandes organizaciones que existen para abordar estos temas, porque bien sabemos que estas organizaciones no han servido de mucho o de nada para establecer la paz que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque el problema no está en una conversación. El problema real del conflicto armado es porque nuestras mentes están militarizadas. Y mientras haya ira, violencia, intolerancia en nuestra personalidad, en nosotros como seres humanos, obviamente crearemos esa tensión en nuestra familia. Habrá respuestas también incómodas, difíciles, y allí estará el conflicto. Ese conflicto en el cual hace que se ausente el amor, el cariño, la suavidad, la dulzura, la amabilidad y todos esos valores dulces que son necesarios en la interacción familiar. Entonces, por eso nosotros este 27 de octubre queremos llamar la atención en los diferentes puntos donde mostramos nuestro sistema Neumann System para abordar este tema de la paz, pero como un aspecto íntimo, como algo olvidado. Es uno de los valores realmente que hemos olvidado internamente.
Tal como el Dios de los griegos, ellos tenían una estatua al Dios desconocido. ¿Quién es ese Dios desconocido de los griegos al cual se refirió el apóstol Pablo? ¿Dónde está esa paz que es necesario para restablecer la amabilidad, la dulzura y las buenas relaciones en el planeta? Esta paz, este amor, estos valores tan necesarios para la armonía existen, pero en el interior de cada ser humano. Entonces volvamos al conflicto. La causa, el origen del conflicto es en nosotros, en cada uno de nosotros. Hay que recordar que nosotros decoramos el mundo, decoramos nuestra realidad. Nosotros atraemos las diferentes circunstancias de la vida en función a lo que internamente somos, o pensamos, o sentimos. Estas ideas que vienen de la psicología o de las escuelas terapéuticas, en la que nosotros buscamos la responsabilidad de nuestra mala fortuna o de nuestra depresión en nuestros padres o en otras personas, es absurdo. El Dalai Lama dice, es necesario que el hombre aprenda a responsabilizarse universalmente. Y el águila dorada, que es nuestro guía dentro de Neuma System, nos dice que estas causas de infelicidad están en el ser humano y por tanto tiene que responsabilizarse de ellas. Entonces, ¿quiénes somos realmente? ¿Es verdad que nosotros estamos proyectando lo que internamente somos en el mundo? Esto significa, si hay conflicto en el mundo, hay conflicto también internamente. Pero externamente es más sangriento, es más espectacular. Pero ojo, en estos momentos también las disputas familiares entre hermanos también ahora es sangrienta y también es espectacular, y lo podemos ver en los periódicos de todo el planeta. Hay cinismo para expresar ahora ese tipo de evidencias de una conducta desordenada e inarmónica. Es decir, el hombre, la mujer, el ser humano se ha hecho cínico, sinvergüenza. Está faltando a los principios elementales de educación. Este punto es importante que lo reflexionemos. Estoy aquí para compartir estas reflexiones en torno a lo que es la paz. Y para esto traigo un mensaje que le he llamado la paz. Y vuelvo a decir, comprender el origen de la guerra es lo que llevará al ser humano a eliminarla de la faz de la tierra. ¿Cuál es el origen? ¿Dónde está el origen? No en la religión, no en las razas, no en las diferencias económicas o políticas o sociales. Está en el interior de cada uno de nosotros, en la manera de cómo pensamos, cómo fabricamos o estructuramos nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestra emoción. Hay que recordar que la vida es única y además es corta, pero es bella. Y tenemos muy poco tiempo para disfrutar este precioso regalo de la vida humana. Realmente es una joya y así debemos considerarlo. Aparentemente, cuando estamos dentro del conflicto, tenemos tiempo para vivir el conflicto. No sabemos que el fuego que encendemos contra nuestro enemigo acaba por quemarnos a nosotros mismos. Y en este momento no pensamos en lo fatuo que es la discusión, en lo absurdo que es pelear o discutir. Simplemente damos rienda suelta a nuestras expresiones negativas. En pocas palabras, no hay control en nosotros mismos. Y en otra palabra, no hay educación. Por eso, Neuma System lo que
quiere es reeducar. Necesitamos reeducarnos íntimamente. Profesionalmente podemos tener una educación, pero ser médico o ser arquitecto o ser ingeniero no nos permite o no nos lleva a ser un buen padre, un buen hijo, un buen amigo, un buen ciudadano. El punto real para ser un hombre con virtud, una mujer con virtud, ese punto debemos lograr verlo en nuestro corazón. La creencia errónea que la guerra soluciona los conflictos es lo que ha devastado a las sociedades de todo tipo. No se puede solucionar algo, entonces la fórmula es eliminar a quien se opone a nuestros propósitos. Veámoslo también en la familia, veámoslo con nuestros hermanos. Si alguien se opone, entonces nosotros intentamos sacarlo de en medio de nuestro objetivo, porque él se ha interpuesto entre nosotros y nuestro objetivo. La expresión más ignorante de esto es eliminación, crimen, asesinato. Y es que la guerra existe dentro del ser humano, pero la guerra no pertenece a su espíritu, no es parte de su naturaleza. El ser humano es cuerpo, un cuerpo bello, extraordinario, que dicho sea de paso, cuidamos muy poco. Tiene un alma que también es muy bella, porque desde allí se producen los pensamientos, las palabras, las emociones y las acciones, que también sea dicho que no es algo que cuidemos, porque no estamos educados para seleccionar el mejor de nuestros pensamientos, la mejor de nuestras palabras, la mejor de nuestras acciones en nuestra vida diaria. Hay elementos en nuestra mente que manipulan y condicionan nuestra acción. ¿Qué son esos elementos manipulantes? No los conocemos porque el sistema no nos enseña a identificarlos. No hay ningún sistema oficial y tampoco alternativo en el planeta tan claro, por ejemplo, como Neuma System o como algunas escuelas budistas o como maestros como Krishnamurti, que sí hablan y se enfocan dónde está el origen del problema. No, la guerra no pertenece a su espíritu. Y entonces la tercera parte o fracción que está formada el ser humano es su espíritu. El espíritu es la parte divina en cada uno de nosotros. Es el fragmento de Dios que habita en nuestro corazón. Por tanto, el ser humano es espíritu, es alma y es cuerpo. Y lo más puro, aquello que no está contaminado en nosotros, es el espíritu, es el ser, es el Dios interior en cada uno de nosotros. Está escrito en la Biblia: ¿no sabéis? Sois templo de Dios y en vuestro cuerpo mora el espíritu del Dios vivo. Y los antiguos Vedas, los maestros de la antigua India, hace 5000 años, en sus enseñanzas, mostraban la misma idea. Había un mantra, una palabra sagrada que ellos enseñaban para que los discípulos repitan y se puedan identificar con esta idea. Como por ejemplo, Ta Tuan Asi. Y repetían esto: Ta Tuan Asi. Significa: tú eres eso, o yo soy eso, yo soy Dios, Dios está en mí. De esta manera lograban identificarse con la parte espiritual que hay en ellos. Sé también que hay sistemas de enseñanzas espirituales que no toman en cuenta esta dimensión espiritual personal e individual, así como no lo toma en cuenta la medicina, o la psiquiatría, o la psicología. Pero la psicología, una parte de la psicología está viviendo una gran revolución. Esta psicología que está viviendo una gran revolución se llama la psicología transpersonal. ¿Por qué?
porque toma en cuenta la dimensión espiritual del ser humano. Pero esta dimensión espiritual del ser humano ya ha sido tomada en cuenta en el pasado por tradiciones antiguas. Pero hoy estas tradiciones están emergiendo y están hablando también en voz alta, porque así también el sistema está hablando en voz alta de que el Dios del cual se ha hablado existe, pero no en nosotros, sino más bien fuera de nosotros. Y no es posible un sistema planetario de ciencia, de arte, de filosofía, inclusive de religión, que no muestre la parte divina, personal e individual del ser humano. Los budistas y los antiguos hindúes también tienen otro mantra, u otra palabra sagrada, Om Mani Padme Hum. Y esto es para recitarlo mentalmente, para interiorizarlo, y significa: oh Dios, tú que estás en la joya del loto de mi corazón. Entonces, quiere decir que hay una enseñanza perdida en torno a identificar esa parte espiritual en nosotros. Por eso la importancia de la meditación. Necesitamos trabajar en la meditación para reconocer ese principio divino activo en el interior de cada uno de nosotros. La guerra no viene de allí. Por eso los maestros de esta cátedra dicen: la guerra no pertenece al espíritu humano. Hay algo maravilloso en nosotros, y es un principio: todos queremos ser felices, ¿sí o sí? Sin embargo, hay elementos ajenos, integrados en nuestra psique, que parecen nuestros, que se oponen a ese propósito. Esto es un tema del cual se desprende una gran enseñanza, una gran psicología reevolucionaria. Le llamamos psicología espiritual. Desde esta psicología espiritual podemos ver qué se opone en nosotros para detenernos en ese proceso a la felicidad. Si todos queremos ser felices, ¿por qué no trabajamos para esa felicidad? ¿Por qué hay una contradicción interna que se opone a lograr ese objetivo en nuestra vida? El hombre no se conoce y además no sabe que no se conoce. El hombre cree conocerse. El conocimiento de sí mismo es algo fundamental en una sociedad. No estoy hablando de saber acerca de nuestro nombre o de saber nuestros estados de ánimo. Conocerse a sí mismo significa saber qué origina nuestro estado de ánimo y cómo detener esos estados de ánimo negativos. Hay prácticas de observación y de meditación que nos permiten entrar en ese espacio para cuidar nuestra preciosa existencia y tener una vida de alta calidad. Entonces, la guerra existe dentro de nosotros, pero también existe el espíritu, y esta guerra no proviene de ahí, sino más bien de allí proviene el ideal de la felicidad, el ideal de la paz. La dirección natural de nuestro corazón es Dios, es el espíritu, es el amor, es el equilibrio. Pero ¿por qué avanza el tiempo, enfermamos, envejecemos y morimos y no lo logramos? Llegar a una vejez con felicidad, los budistas le llaman es haberse iluminado. En los primeros cristianos primitivos le llamaban haberse autorrealizado. Y recuerdo ahora una expresión de Pablo. Dicen: la mayor virtud en el hombre es llegar a la vejez siendo sabio. Pero nuestros viejos de hoy realmente no lo son. Llegan con muchas heridas y entonces mueren heridos, no perdonando, no habiéndose perdonado, con irritación, con odio, con lamentos, sin pureza, sin sabiduría. Esto va a cambiar definitivamente. Y somos muchos los que estamos trabajando en el mundo
para que esto cambie. Necesitamos una reeducación del ser humano. Un cambio, pero esto solo puede ser interior. El combate para dominar es ciertamente el camino del ego, del yo ancestral. Quiero definir lo que es el ego. El ego es una mentira muy bien elaborada en el ser humano. Todas las mentiras que nos contamos para justificar nuestras acciones erróneas, eso es el ego. Todo lo falso, lo ilusorio, todo aquello que nos lleva a la competencia de la razón, es decir, a la discusión, en la cual nosotros hacemos prevalecer nuestra razón y humillamos a nuestro prójimo, todo eso es el ego. Estas conductas que provienen del ego son milenarias, han estado presentes allí y se muestran como intocables y además se muestran como parte de la naturaleza humana. Y en esto colabora el sistema diciendo que el ego es parte de tu naturaleza y es intocable, inmodificable, y lo único que puedes hacer es integrarlo, respirarlo, abrazarlo. Y obviamente esto es parte de las enseñanzas falsas del sistema. La ilusión de ganar porque se domina, de creer que se tiene la razón porque ya no existe nadie que diga lo contrario. La idea de equidad porque todo está de acuerdo a lo que mi sociedad, que es perfecta, ha impuesto. La idea de someter a aquel más indómito que yo. La idea de reinar y poner orden en lo que no comprendo, no quiero comprender, etcétera, etcétera. Todo aquello es vana palabrería del yo. Mientras este tipo de ilusiones, tomadas como realidad, subsistan dentro de la mente colectiva, la guerra existirá. La guerra no nace fuera del hombre, sino del hombre mismo. No importa si le llaman guerra santa, religiosa, económica, invasión, conquista, etc. Es guerra. Asimismo, la fuente de la paz existe dentro de cada ser humano, por ahora acallada por los estruendos del ego. Paz es la emanación del amor que busca la armonía y la equidad. Y esto es una fuerza cósmica universal intentando expresarse, no externamente, sino internamente, desde lo más profundo de nuestro corazón, con ese sentimiento que todos tenemos de ir hacia la felicidad. Paz es traer a esta realidad la mente universal, esa mente universal que es pacífica por naturaleza. Paz es la quietud del corazón que solo escucha a su Señor interior. Paz es entender al hermano antes de decidir atacarle, mas ahora deciden primero y luego inician conversaciones de paz para disfrazar sus malévolas intenciones. Paz es lo último en lo que piensan los dirigentes africanos, coreanos, chinos, palestinos, israelitas, comunistas, capitalistas, etc. Pero paz es lo que Dios trae a la tierra. Para ello, la fuente de la guerra debe cesar. Para ello, la fuente de la guerra debe desaparecer del inconsciente colectivo. Ya está proyectada en el inconsciente colectivo. La mayor infección del planeta no es el anhídrido carbónico emitido en la atmósfera. La mayor contaminación es la guerra, la militarización de la mente colectiva y de la mente individual. Ese es el problema. Y a esto tendríamos que sumarle otras actitudes humanas muy comunes. Conozco casi todo el planeta y he visto los mismos problemas, exactamente los mismos problemas a nivel individual, a nivel familiar, a nivel racial, a nivel de continentes, en cada uno de los lugares que he visitado. Los mismos problemas, la misma depresión, la misma irritación, el egoísmo, la agresividad,
el juicio, etcétera, etcétera, está presente en todo ser humano. Es un software espiritual instalado en el disco duro de toda la sociedad. ¿Quién es el creador de ese software espiritual? ¿Quién es el creador de ese software de ego en la psique humana? Debe haber algún creador. Pero por lo pronto, lo que nos corresponde descubrir es que ese software está activo y es autónomo dentro de nosotros. Me refiero al espiritual, que es único, divino, eterno, y al otro, al egoico, que no es parte de la naturaleza humana, sino que es algo añadido en nuestra estructura mental y en nuestra alma. Para ello es que Neuma System trabaja para el futuro y los maestros celestiales. Quiero decirles, los ángeles existen, los arcángeles existen, los seres celestiales existen, la otra realidad existe. Esta tercera dimensión no es la única realidad, no es el único plano de existencia. Dios es una realidad en esta dimensión y en otras dimensiones. Y entre Dios y nosotros hay hermanos mayores y en las diferentes tradiciones le hemos dado distintos nombres. Uno de ellos, y los más comunes, son los ángeles y arcángeles. Y ellos trabajan también para el futuro. Y esta cátedra es parte de la inspiración que proviene de ellos. Porque ellos saben que el mal del mundo se encuentra en el interior humano. Decir que se comprende la paz no basta. La paz hay que vivirla. Para vivir la paz hay que conectarse con la fuente de amor y el perdón. Hay que irse en contra del amado yo. Es muy interesante en cuanto al yo se refiere, a esa negatividad o a esas mentiras o ilusiones o agresión que manifestamos en nuestra vida. No solo la creamos, sino también la fortalecemos. Y el tercer aspecto de nuestra psicología es que también amamos al ego. Entonces, estas tres acciones por parte nuestra lo que hacen es que el ego siga vivo en nosotros, olvidándonos de esta parte espiritual que aspira a la felicidad. Aquel contaminado por el poder no renunciará al ego porque cree que es este quien le proporciona el disfrute de aquel poder. Es cuando uno dice a las personas hay que tratarlas con fuerza porque si no, no entienden. Entonces está en la ilusión del ego. A las personas hay que tratarlas con amor, si no, no entienden. Ese debe ser nuestra expresión. Más ese poder que se dice que el ego da, proporciona, no existe. Lo que existe es lo que genera el ego. Por tanto, el conflicto y la manera aprendida de subyugar al enemigo, sea este un pueblo, una nación o un género, masculino o femenino, una ideología, una religión, una manera de conectarse con la divinidad, un dirigente, cualquier cosa. Pero el ciego cree que todo lo sabe, aunque carezca de la más mínima comprensión de su naturaleza interior. Se cree que este mundo lo es todo y se apela al mundo espiritual tan solo para reafirmar su poder en este plano. Algo que quiero compartir con ustedes es que ustedes han visto seguramente en los medios de comunicación. Cuando un país se ha lanzado en guerra contra otro país, lo que hacen es apelar el nombre de Dios, internarse en un templo y hacer oración para ganar la guerra en contra de su hermano. Realmente es cinismo de la peor especie o una canallada, porque nos muestran, nos quieren decir que Dios está en favor de los más poderosos y estos poderosos que esgrimen la fuerza económica o la fuerza armamentística afirman que Dios está con ellos. Dios no está con ellos. Yo nunca he creído esto.
pero inconscientemente la humanidad puede creer que esto es así. En la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos que se lanzaban a diferentes ciudades, los pilotos de avión decían que Dios era su copiloto. Y obviamente esto es una aberración. Una aberración como la que se dice que Dios castiga. Cuando se dice Dios juzga, Dios castiga. Hay que redefinir nuestra comprensión en torno a la sociedad, a redefinir conceptos y también nuestra posición en torno a Dios, al Espíritu. Nosotros decimos que Dios es amor, y lo dice Juan en el Evangelio. Y en otras tradiciones se afirma lo mismo en cuanto a Dios. También se dice de que Dios no juzga y no castiga, sino más bien Dios levanta, reanima. Te levanta para que camines y te pide a cambio rectificación, pero Él no juzga. Así como una madre que ama a su hijo no le juzga, le da la mano para levantarse si se ha caído y lo invita a seguir caminando hacia un futuro luminoso. Si eso hace una madre que ama, entonces imagínense lo que puede hacer Dios con nosotros. Por eso hay una humanidad, o una parte de la humanidad, que tiene temor de Dios, o terror a Dios. Y esto no es posible, porque entonces lo que han enseñado esta idea, no han enseñado espiritualidad, sino más bien han enseñado ateísmo. Y esto obviamente es una de las grandes heridas abiertas en la humanidad. Por eso los investigadores de lo oculto son utilizados en aras de observar qué hace el enemigo y se les pervierte. Han escuchado hablar de que hay personas con facultades extrasensoriales y que son reclutadas por algunos ejércitos que conocen que es posible actuar como espía desde la otra realidad con el enemigo. No comprenden la paz, no comprenden la armonía, no comprenden qué es ego y qué es espíritu. Es más, el propio ego en su astucia les hace pensar que él no existe. No hay yo, no hay ego ni en la fuente de ningún conflicto, porque no existe, dicen los analistas, los psiquiatras, los psicólogos, los terapeutas, los médicos, los consejeros, los dirigentes. No hay yo, no hay ego. Esa no es la fuente del conflicto y por tanto tampoco existe Dios. Dejando de esta manera indefenso al ser humano, ignorante de la realidad que habita en su interior, buscando otras explicaciones para lo que vive y siente. Si no hay Dios, hay guerra y no hay perdón. No al esfuerzo de ponerse en los zapatos del otro, y reescriben la historia acerca de sus enemigos, justificando sus acciones. La bomba atómica fue necesaria, no había otra opción. Es un razonamiento desde el ego. No detener el genocidio en África, mejor ver para otro lado, obviando los carteles de drogas. Permitir que pueblos enteros, hombres, mujeres, niños, ancianos, mueran de hambre en pleno siglo XXI es inaudito. Que mueran de hambre por no tener un bocado que llevar a su boca. Morir de hambre en pleno siglo XXI es increíble. Gastar 4 billones de dólares en un portaaviones, eso sí está justificado. Sin embargo, el ego no existe y Dios tampoco existe. Y seguirá vagando el ser humano en completa ignorancia, buscando las respuestas para lo que sucede en su mundo. Este mundo porque no conoce la paz. Recordemos, Dios es la fuente de la paz, el ego es la fuente del conflicto. Y hay que trabajar para comprender nuestro propio ego. Esto es posible a través de lo que nosotros llamamos en Neuma System el trabajo interior. Si no se comprende esto, no se comprenderá lo demás. Por eso, nuestros guías dicen, es urgente, inaplazable, llevar luz a la oscuridad que reina en el inconsciente humano. Para
para que cada persona conozca la realidad, que cada persona tenga un acercamiento a su origen ancestral, divinal, que cada persona experimente el amor a plenitud. Y esto es algo que nos ha faltado, experimentar el amor. Si cada uno de nosotros experimentáramos el amor, eso que está más allá de nuestro pensamiento, de la emoción, de nuestra memoria, de nuestros condicionamientos acerca del amor, entonces tendremos un punto de referencia que nos impulsará al cambio, a la transformación interior. Tenemos una práctica maravillosa que es la respiración neuma, que puede colocarnos en ese espacio de amor y desde allí entonces autoimpulsarnos a esa búsqueda de paz. Que cada persona despierte y sea a imagen y semejanza de la fuente. Esa fuente es Dios y Dios es amor. Por eso, en medio de la discordia, de cualquier tipo de discordia, global, familiar, personal, hay que decidir y elegir la paz. En medio de la sorna del ego que clama a los cuatro vientos que Dios no existe, nosotros debemos vivir en Dios, actuar en Dios, amar como Dios ama. No es necesario gritar o discutir, sino ser. En medio de nuestras propias batallas internas debemos elegir a Dios. Nos aliamos con Dios. Somos el ella, porque Dios es Padre, Madre, porque elegimos ser. Ser la paz, ser el perdón, ser el amor de Dios. Amar como Dios ama, vivir como Dios vive. Experimentar la paz que reina en la mente universal. Ser el ella, nuestro propio ser interior profundo, es nuestra invitación desde lo más profundo de nuestro corazón. Paz a todos ustedes, amigos y amigas. Paz. ¿Por qué se siente miedo seguir a Dios? Porque nos han enseñado a temer a Dios. Porque nos han enseñado y nos han dicho que Dios todo lo ve y todo lo juzga. Y tiene un lugar de castigo para nosotros. Y esto desafortunadamente ha venido de personas espirituales. Este tipo de enseñanzas. Y han contaminado nuestra relación con Dios, que debe ser una relación de libertad, de amor, de belleza. Cada vez que pensamos en Dios, debemos pensar y percibir la belleza y el amor y la armonía. Y debe convertirse en una fuente de inspiración y de fuerza para impulsarnos a ser felices. El problema está en las semillas que han plantado nuestros mentores en nuestra psique y ahora estamos condicionados. Y debemos descondicionarnos. Y no es un delito decir que Dios es amor y que Dios no juzga y que Dios no castiga. Debemos rectificar en nosotros mismos ese tipo de enseñanzas desviadas que llegaron hasta nosotros. No debemos temer a la luz, no debemos temer a amarnos, abrir nuestro corazón, entregar nuestro amor, a expresar, intensificar nuestro amor, nuestro placer por amar. La psicología, la psicoterapia, quienes están familiarizados con esto, saben que dicen, ok, ustedes tienen mucha angustia interior, hay muchas heridas, hay traumas dentro, hay cosas que os opresionan internamente, entonces hay que sacar el odio, la rabia, hay que sacarla, hay que expresarla. Esa es la manera como entonces esto no está dentro y no nos ocasiona daño, no nos erosiona internamente. ¿Han escuchado hablar de esto? Entonces hay muchas formas de sacar esta rabia, muchas formas ridículas de sacarla, de expresar la rabia. Nosotros desde nuestra visión, porque conocemos obviamente todas estas teorías, desde hace muchos años decimos, no, este es un camino equivocado.
lo que hay que intensificar, lo que hay que sacar y ha sido encerrado durante mucho tiempo, y si no lo expresamos nos vamos a enfermar, eso es el amor. Entonces hay que expresar el amor, intensificar el amor. Hay que amar y hay que amar más y no cansarnos de amar. El principal miedo que hay en el planeta, y lo veo y lo he visto también dentro de mí mismo, es la expresión libre del amor. Entonces, el amor está contenido en nosotros. Y claro, si no expresamos el amor, vamos a expresar al ego. Y expresar al ego es estar expuesto a las enfermedades que se originan desde la expresión del ego. Porque la enfermedad es la ausencia o la falta de expresión de Dios en cada uno de nosotros. Debemos intentar establecer una relación más dulce, más cercana con Dios, más personal. Como un amigo, un hermano, o un padre, o una madre que nunca nos va a juzgar. Esa debe ser la manera como debemos acercarnos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cómo podemos aliarnos a Dios en una forma, pues, digamos, práctica, ¿no?, en este mundo? Me gusta mucho la definición de Juan. Dice, Dios es amor. No hablemos de cosas sobrenaturales. Y Jesús tiene otra enseñanza maravillosa que dice, no digas que amas a Dios que no ves y no amas a tu hermano que ves. Entonces, la mejor forma de relacionarnos con Dios es amar. Es que en nuestra vida diaria seamos gentiles, amables, pacientes, conscientes, cariñosos, dulces, considerados. Y de esa manera estamos aliándonos con Dios y mucho más, estamos siendo como Dios es. Ese es el objetivo desde nuestra visión, ser como Dios es. En el budismo hay una iniciación en la que se te dice, ok, desde este momento tú vas a vivir como si fueses un Buda, como si estuvieses iluminado. Vas a pensar como iluminado, vas a hablar como iluminado, vas a sentir como iluminado, vas a actuar como si fueses un gran Buda. Esa forma de emular a lo divino, o de emular a la budeidad, o a lo crístico en nosotros, o el amor en nosotros, es entrar en sintonía y en conexión, en mayor conexión con la divinidad. Entonces, nuestro trabajo con Dios lo podemos ejercer aquí y ahora, en este momento y en todo momento de nuestra vida. Los espacios que he señalado, como los de meditación, sirven para profundizar nuestra comprensión en esa nueva forma de vivir que queremos desde el corazón, de una manera considerada para nosotros y considerada para los demás. Yo recuerdo siempre, ya en torno a esta idea que comentas, en Perú, en Arequipa, hay un cañón muy grande donde uno va muy temprano a esperar que el sol caliente el aire de ese cañón, porque cuando el aire se calienta, entonces salen los cóndores. Los cóndores. El cóndor. Entonces empiezan a salir los cóndores y empiezan a abrir sus alas un poco, y luego llega un momento en que se lanzan al vacío. Y yo, cuando los he visto que se lanzan al vacío, digo, en este momento el cóndor no está pensando, ¿qué pasa si me lanzo al vacío? ¿Qué pasa si mis alas no se abren? Me voy a matar. Entonces mejor no me lanzo y voy a vivir aquí en esta roca. No, su naturaleza los hace lanzarse de manera espontánea. Y también, entonces, mueven sus alas muy pocas veces y encuentran esos espacios donde pueden navegar sin mover las alas. Y poco a poco van ascendiendo y se pierden en el infinito. El cóndor no tiene miedo. Nosotros
tenemos miedo. Debemos estudiar al miedo. En la psicología del neuma estudiamos la forma cómo condiciona el miedo para volar hacia la libertad, hacia el amor, hacia Dios. Pero estoy hablando de ese vuelo interior, de ese camino que tenemos que realizar hacia nuestro corazón. Entonces, los sistemas religiosos han hecho lo que han podido, bien o mal, pero gracias a Dios, nosotros somos inteligentes y estamos viviendo una nueva época en la que realmente nos estamos rebelando contra la ignorancia. Esa es nuestra rebeldía. No contra los sistemas, no contra la religión, sino con nuestra propia ignorancia. Entonces, esa rebeldía viene de ese aspecto en nuestro corazón que pugna para llevarnos a esa conciencia y que es incesante. Tienes que ser feliz, camina hacia la felicidad, camina hacia el amor. Es imbatible ese espacio y está presente en todo momento. Por eso siempre buscamos lo nuevo. Pero todo el sistema externamente está diseñado para adormecernos, para distraernos. Y ha logrado su objetivo con millones de personas. Pero no creo con nosotros, porque nosotros tenemos otras aspiraciones. Mencionaste que de alguna manera, como no entiendo, hay en este proceso una parte que es la meditación y otra parte que no me queda muy claro que hablaste de una respiración numa. Sí. ¿Cómo es la respiración numa? Dentro del Neuma System o sistema Neuma tenemos una técnica que genera estados ampliados de conciencia. Un estado ampliado de conciencia es un estado de lucidez mental, emocional, desde el cual nosotros podemos ver nuestra vida. Entonces, uno respira de manera circular, hay música especial que nos va llevando a un proceso de relajación y luego a un proceso de libertad y de experiencia. Y desde esa experiencia, entonces empezamos a vivir aspectos de nuestra psique y también de nuestro espíritu que antes no habíamos tocado. Lo mismo se conseguiría con una meditación. La meditación es llegar a un espacio de luz, de silencio, de tranquilidad, de paz. La respiración hace lo mismo, pero de una manera más rápida. Una persona meditando para llegar a un punto de luz puede tardar muchos años. Una persona respirando en una sola respiración puede llegar en 1 hora o en 2 horas a ese punto al cual una persona ha tenido que recorrer 5 años en meditación. Entonces, esa herramienta de la respiración podríamos considerarla como una meditación en acción que nos lleva rápidamente, velozmente a ese espacio de conciencia lúcida, ampliada, transpersonal, desde el cual nos damos cuenta. Desde el cual decimos, aquí me equivoqué. Ok, voy a pedir perdón, o voy a perdonarme, y voy a rectificar. Y la pregunta es, ¿por qué no nos damos cuenta de esto en la vida ordinaria? La respuesta es obvia, porque estamos dormidos. Aunque estamos despiertos, psicológicamente, espiritualmente estamos dormidos, por eso erramos. Pero cuando entramos en este espacio de conciencia lúcida y nos identificamos, es decir, nos identificamos de tal manera con ese espacio que consideramos que es un espacio natural en nosotros, que convive en nosotros, que está en nosotros permanentemente, entonces vamos a buscarlo siempre, porque es nuestro, un espacio de conciencia, donde aprenderemos, después de meditar, respirar y estudiar, de hacer un entrenamiento, donde viviremos de una manera consciente, no dormida. Estaremos despiertos pero conscientes. No estaremos despiertos pero dormidos. Si estás consciente y despierto, no tendrás que perdonarte ni perdonar, porque entonces seleccionarás tus pensamientos, tus palabras, tus emociones y tus acciones. Y no trabajarás para ir a la terapia
para recuperarte de tus traumas, para sanar tu ansiedad o tu depresión, sino más bien trabajarás para perfeccionar tu lucidez, tu contacto y tu conexión con la divinidad. A eso me refiero. Pero estoy explicándolo con más.